Ya está con nosotros el ingeniero José Isabel Blandón Castillo con sus comentarios matinales. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, un lunes cargado de noticias. ¿Por dónde empezar? Es la pregunta. Siempre es un problema comenzar cuando la agenda es tan densa. Pero yo quisiera añadirle a esa formidable explicación que usted le hace a nuestra audiencia todas las mañanas para que en perspectiva vea la historia. Qué grande George Washington. Renuncia a su cargo de general para someter el poder militar al civil. Ojalá los presidentes de ahora de los Estados Unidos leyeran eso, sí. ¿No? Porque hoy el poder militar es más grande que nunca en los Estados Unidos. Bien, pero le añado una noticia a la historia. Hoy es 3 de julio, hoy cumpleaños una dama distinguida de este país, doña Anita Navarro de Lewis, la esposa de Gabriel Lewis Galindo. Y le voy a contar una pequeña historia. El 3 de julio del año 96, estando Gabriel en coma, regresa en coma ese día. Yo estaba con doña Anita frente a él y doña Anita le estaba hablando a Gabriel. La televisión estaba prendida, pero Gabriel estaba en coma y regresa del coma. Fíjese la cosa que pasa. Gabriel abre los ojos y la primera cosa que dice, feliz cumpleaños, Anita. Yo me quedé asombrado y ella también. Y la segunda cosa que dice, oye, ¿tú qué haces aquí? Defenderse a mí. Si el senador Helms quiere que tú vayas a Washington, y estaba el senador Helms hablando en la televisión. Eso pasó un 3 de julio. Doña Anita quedó felizmente consternada porque Gabriel volvió. Y volvió con el pensamiento en ella. Doña Anita siempre fue para Gabriel, digamos, siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, ella es una extraordinaria dama, una gran amiga, una gran señora. Y definitivamente ella era el soporte de Gabriel. Para doña Anita, mis felicitaciones en su cumpleaños. Juntos pasamos días muy felices, juntos pasamos días muy complicados en el exilio. Feliz cumpleaños, doña Anita. Pero bueno, en el marco internacional, le escuché a usted hablar sobre Trump y su pelea. Opa. Bueno, esto ha llegado a tal nivel ya, y yo voy a expresar mi solidaridad con los medios de los Estados Unidos. Independientemente que comparto algunas de las preocupaciones del señor Trump con eso de las fake news, con eso de la posverdad, con eso de la manipulación de las cosas, pero hay que respetar la libertad de expresión. Y este señor Trump se ha dedicado de una forma sin precedentes en la historia y da paso a que otros gobernantes se sientan en la misma preautorizados a creer que el problema que tienen es un problema de los medios de comunicación. Ahora yo le hablo un poquito sobre eso. Pero en este momento que estamos hablando, se acaba de producir una noticia. El ministro de Defensa de Qatar acaba de anunciar que está listo ante el fallo de la diplomacia para defenderse de sus vecinos, incluyendo Arabia Saudita. Recordemos que Qatar tiene el apoyo de Turquía y de Irán, que en este momento está haciendo ejercicios con sus nuevas armas. Aquí todo el mundo está enseñando los dientes y las garras. Y estamos en medio de cualquier error nos sitúa en una guerra. Así está el mundo, mientras nosotros estamos aquí con cosas más primarias. Fernando, si me permite, yo quisiera hacer una explicación de lo ocurrido en el apagón. De lo ocurrido el sábado. Bueno, voy a hacer 2 explicaciones de lo ocurrido el sábado. Uno, del apagón que ocurrió. Y les voy a dar información a nuestra audiencia fidedigna. No es una información con ninguna mala intención. Y la primera cosa que voy a decir es que como panameño, como profesional, y con conocimiento por haber estado trabajando por más de 10 años en el sector eléctrico, y ha sido siempre mi consigna no hablar del sector eléctrico durante mucho tiempo. Ahora porque tenemos una serie de problemas. Quiero expresar mi punto de vista. Yo creo que TESA debe seguir siendo una empresa estatal de transmisión. Sí. Creo eso. Pero creo que TESA necesita una reestructuración administrativa ya. Dicho eso, ¿qué pasó el sábado? Mire lo que pasa el sábado. Desde hace año y medio, bajo la dirección del señor Barría en ETESA, se venció el contrato para darle mantenimiento a la servidumbre de las 2 líneas de transmisión de alta tensión de este país. Desde hace año y medio no se limpia la servidumbre. Está la buena de Dios eso. Y entonces, exactamente. ¿Y eso qué ha pasado? Que la maleza, los arbustos, eso se ha vuelto un barbasco ahí.
Y como de torre a torre siempre hay un vado, el vado es la curvatura que hace la línea cuando usted la extiende de torre a torre. Hay torres que tienen mayor vado. Y depende de la topografía. Hay momentos en que esa curvatura está más cerca de la tierra. Y entonces hay árboles que ya tienen hasta 2, 3, 4 metros. Entonces, claro, esos árboles de 3, 4, 5 metros, que son arbustos, con el viento se caen, quiebran y se caen. El pasado evento se dio porque una rama cayó sobre esa línea de transmisión, sacó la línea y como estamos en máxima carga, no pudo con la carga y tuvimos el evento. El sábado, miren lo que pasa el sábado, señor presidente. Alguien autoriza que se dé una libranza de una de las líneas para seguir limpiando. Y quedan trabajando con una sola línea. Y la mayoría de la generación estaba en Chiriquí, el área oeste del país. Como consecuencia, toda la carga estaba del lado de Chiriquí, Veraguas y Chorrera. Y Panamá estaba con generación muy baja, casi sin generación. Cuando estaban hacen la libranza, cuando el presidente está hablando, yo hubiera tomado medidas para que las dos líneas estuvieran trabajando. Claro. ¿Por qué? Porque estaba ocurriendo un evento de importancia nacional y todos los medios estábamos transmitiendo ahí. Pero a estos no le importó con eso. Hacen la libranza y quedan con una sola línea. Se produce un incidente en la línea que está caliente. Y entonces, como no tenían respaldo, se fue el sistema. Porque le cayó un palo. No fue en Costa Rica, fue en Panamá. Y eso provoca que Costa Rica está conectada al sistema, se va a toda Costa Rica y se va a toda Centroamérica y nos vamos nosotros acá. Pero se queda Chiriquí, una parte de Veraguas con energía. ¿Qué significa esto? Mire este problema. El desastre administrativo en la que el señor Barría condujo esta empresa. Por año y medio no se le está dando mantenimiento. Y tercero, este señor Barría dilató la construcción de la tercera línea, que es la que nos puede aliviar la carga y tener una opción nueva para, en caso de que queramos hacer una libranza, tener dos líneas siempre trabajando para darle confiabilidad al sistema. Porque lo que tiene Panamá ahora mismo es que la generación se concentra en un extremo, mientras el otro extremo tiene una generación limitada y más alto costo, con máquinas térmicas de baja confiabilidad y de alto costo y de baja eficiencia en su generación. El despacho del sábado estaba correctamente hecho. Lo que no estaba correctamente hecho era que liberaron una línea en medio de que el presidente estaba en el discurso. ¿Y qué pasa? Cuando el presidente estaba hablando, ¡pa! ¿Cuál fue la noticia? El apagón. El apagón. Apagó el discurso. Se habló fue del apagón. Y todavía estamos hablando del apagón. Pero además de eso, esto pone de manifiesto la fragilidad. Yo les he venido hablando de la fragilidad del sistema de transmisión. Nosotros en este momento, en estos próximos 3 años, 4, no tenemos un problema de capacidad de generación. Y la capacidad de distribución no tenemos. Tenemos algunos problemas normales que pasan en ese sistema, pero el problema nuestro hoy es de transmisión de alta tensión por la incapacidad administrativa de TESA y su dirección, que dirigió Barría y que todavía la siente bajo la dirección del ingeniero actual de esa empresa. Pero también hay un nivel de liderazgo en esa empresa. O sea, necesitamos una persona que tenga la capacidad de dar órdenes e instrucciones para que se hagan las cosas. ¿Cómo es posible que yo no pueda hacer, junto con el contratista que ya tengan, el que sea, hacer una junta para limpiar eso, hombre? Entonces, 3 cosas que tiene que hacer el gobierno urgentemente. 1, estudiar la necesidad de reestructurar ETESA con capacidad gerencial. Eso es lo que necesitamos. 2, necesitamos limpiar la servidumbre urgentemente. Y para eso necesitamos abrir la generación en Panamá, aunque sea más cara, aunque ese no sea el despacho económico, tomar la decisión administrativa, vamos a generar más en Panamá y se acabó mientras limpiamos acá. Nos va a costar, nosotros lo vamos a pagar. Todas estas decisiones del señor Barría le han costado millones de dólares al Estado. No solo lo que le pagamos a las empresas por no tener la línea de transmisión, sino lo que pagan las empresas por cuando hay estos apagones. Más la angustia y el disgusto de los usuarios. Fíjense que este pago ocurre en el momento en que nos anuncian un incremento de tarifa del 3%. Segunda cosa que debemos hacer, tercera cosa, hacer todo lo que sea necesario para terminar la línea 3, de manera que aliviemos el problema de transmisión hacia Panamá.
La cuarta cosa que tenemos que hacer, aligerar los trámites para el establecimiento de las plantas térmicas en Colón. Ya está construyendo AES Panamá con Mota, una de 280 megawatts. Bueno, LNG tiene que terminar ese proceso para que pueda construir los 600 y rehabilitar y construir las nuevas líneas de transmisión y sus estaciones asociadas entre Panamá y Colón para que esos 1000 megawatts de energía a base de gas natural lo tengamos disponible en el año 21-22. Porque esa decisión la tenemos que tomar hoy, no podemos esperar. Entonces, la dirección, el gobierno, el presidente debiera destinar una comisión especial para darle seguimiento a estos 4 puntos. La línea de transmisión 3, hay que terminarla ya, como dé lugar, hacer lo que haya que hacer, limpiar la línea 3, poner una nueva gerencia, tener un hombre que sepa de finanzas. Porque además esto, cuando tengamos el año 20, cuando el presidente Varela se vaya, hay que estar construyendo la línea 4. Y todavía ETESA no tiene los estados financieros del 16 para poder sacar los bonos para hacer una contratación, de manera que la cuarta línea se construya a través de un proceso precisamente de público-privado que nos permita dar en concesión eso, y esa línea pasa después a poder del Estado. Hay que buscar el financiamiento para eso. Pero para hacer eso necesitamos una gerencia. Mientras el sistema sigue inestable, no se engañen, y le he venido repitiendo cuántas veces aquí que vamos a seguir teniendo eventos de esta clase mientras tengamos esta fragilidad. Entonces, ETESA dice, bueno, lo que pasa es que fue un incidente fortuito, lo del apagón. No, eso fue una decisión administrativa mal tomada. ¿Por qué liberar la línea cuando el presidente está hablando? De hecho, no tiene sentido ni siquiera de la responsabilidad. Bueno, en cualquier país serio, todos se hubieran ido. Usted sabe lo que nos ha costado la administración Barría a nosotros. Entonces él anda diciendo por ahí, el señor Barría, me contaron, que la responsabilidad de lo que está pasando es porque la Junta Directiva ha asumido la conducción. Si la Junta Directiva de ETESA no hubiera asumido la conducción de esta empresa, todavía estuviéramos esperando la línea de transmisión 3 en enero del año 18. Mire. Y el señor Barría debe saber que hace más de un año la Junta Directiva estaba pidiendo su destitución. Entonces, aquí hay un problema serio. Y yo recuerdo cuando yo le hablaba de agua, yo no tengo absolutamente nada, esto no es un problema personal. En agua pasa exactamente lo mismo, una falta de gerencia para mantener. Estamos construyendo más y más generación, plantas generadas para producir agua y poco para administrar lo que ya tenemos. Construir plantas nuevas significa aumentar el presupuesto de mantenimiento del IDAN, que ya no tiene, es un presupuesto irrisorio. Vaya a ver cómo trabajan los trabajadores del IDAN, hombre. Son hombres con una gran creatividad, pero con pocos recursos. Ellos tienen que meter una vara, tienes que ver el ingenio de esos hombres para enfrentar un daño, porque no tienen los recursos, no tienen las herramientas. Y vaya a ver los sueldos que cobran. Entonces el IDAN es una maquinaria de ineficiencia cuando le hemos metido millones, miles de millones de dólares en alcantarillado, y ahora estamos generando plantas y plantas y plantas, y no hemos resuelto el problema de distribución y de facturación. ¿Usted no conoce los estados financieros del IDAN? ¿O sí? No tienen. Eso es una entidad estatal sin rentabilidad. Entonces nosotros tenemos que modernizar el IDAN, porque le estamos invirtiendo. El gobierno del presidente Varela ha puesto millones de dólares allí, pero no tiene gerencia. Esa es la realidad. Gerencia, yo no me refiero nada más a la cabeza, a la estructura. Gente que tiene que saber de tarifa, de administración, de análisis, de manejo de proyectos, con salarios adecuados. Tenemos que mandar a formar ingenieros sanitarios e ingenieros expertos en el manejo del agua. Y acá en ETESA nosotros tenemos muy buenos profesionales eléctricos, con capacidad de construcción, de gerenciar. No podemos tener hombres que se han pasado toda su vida en el escritorio diseñando, o gente que no tiene idea del sistema eléctrico hablando pendejadas. Entonces tenemos que buscar una solución integral, de manera que cuando el presidente, en esta administración, y cuando él se vaya, el presidente Varela, en los próximos 2 años, nos deja a nosotros los proyectos andando en una línea adecuada, siguiendo su discurso. Claro. Hay que invertir más de 200 millones por año en los próximos 5 años en transmisión para resolver la cuarta línea, resolver los problemas de transmisión
y de mantenimiento y construir una nueva subestación que lleve parte de la carga que hoy lleva la subestación Panamá 2. ¿Para darle qué? Confiabilidad al sistema, inversiones que generan empleo y para darle capacidad al crecimiento de la demanda de nuestra creciente y floreciente economía. Eso es mucho pedir. Bien. ¿Esto es una crítica? Sí. ¿Es negativo para el gobierno? Yo pienso que es positiva, porque le estamos abriendo los ojos frente a lo que está ocurriendo. Le digo esto porque a mí me molestó que todavía pasado los primeros 30 horas, unos 30 minutos, 60 minutos, no había una comunicación oficial para llevar calma. A mí me tocó estar tuiteando por ahí para decir, calma, hay un apagón, mucha calma. La gente me decía, pero ¿qué calma del carajo? Porque la gente se exaspera. Ni siquiera querían saber qué estaba pasando. Querían saber cuándo vuelve a la luz. Y después que termina el evento nos dan una explicación al margen de lo que realmente está pasando. Porque lo que está pasando, señor presidente, es que ni siquiera, ¿qué ciencia tiene cortar la maleza debajo de una línea de transmisión? Hay que liberar la línea porque es de alta tensión, eso sí. Pero ¿qué ciencia tiene eso? ¿Qué ciencia tiene? ¿Qué hacía el gerente de esa empresa? A ver, él no está viendo porque para eso se requiere un ingeniero con capacidad que le guste construir. Hay gente que son especialistas en eso. Hay mandos medios que saben de esto. Hombres de campo que requieren apoyo gerencial. Y vea usted, el director de la SEP estaba por allá en una carne asada. Él es el responsable de no decirnos a nosotros y no estar pendiente de lo que debe estar pendiente. Y entonces saca una resolución poniéndole una multa a la compañía estatal ETESA de 10 millones de dólares. ¿Qué clase de director de la Autoridad de Servicios Públicos, señor presidente? Bueno, eso es lo que está pasando en el sector eléctrico. O los cambian o seguimos en lo mismo. Ahí lo dejo, en este caso. Y quería referirme no al discurso del presidente. Mañana le voy a hablar sobre lo que pasó en la Asamblea. Yo tengo tantos disgustos que no quiero que mi disgusto guíe mi pensamiento. Yo primero controlo mi disgusto para tener la objetividad de poder hablarles. Tengo por escrito lo que pienso de lo que pasó el sábado, lo voy a pulir esta noche y mañana les hablo con calma de las consecuencias de esto. Pero quiero darle un aviso a los panameños antes de pasar al problema del presidente y la prensa. Hoy en el periódico La Prensa de Panamá hay una noticia sobre una filtración, una supuesta filtración que afecta al exministro Jimmy Papadimitri. Yo le quiero dar una recomendación a nuestra audiencia. Mientras lea todo eso con mucho cuidado, pero no le ponga mucha atención todavía. Yo he venido planteándole a ustedes la necesidad que tiene el Ministerio Público de llegar a un acuerdo con Odebrecht para tener la información completa. El país se merece conocer lo que pasó en Odebrecht. El país se merece conocerlo. Pero la única forma de conocerlo nosotros, en forma integral, es que la procuradora llegue a un acuerdo con esta empresa para que nos entreguen toda la información y ella tenga la capacidad judicial de analizarla y explicar lo que pasó. Mientras vamos a estar sujetos a lo que se publique o no se publique en esa guerra política que hay en Brasil, cualquier información viene. Puede ser buena, puede ser mala. Aquí hay gente que tiene objetivos para sacar la información. Bien, yo les recomiendo a ustedes, nuestra audiencia, que vean esto con sentido crítico. Mi abuela me mandaba a la escuela y siempre me decía mi abuela, usted vaya a la escuela, hijo, saque buenas notas, hágale caso a los maestros, pero no crea todo lo que le dicen. Ese era el espíritu crítico que ella me enseñó. No le crea todo a los maestros. Fíjese ese consejo sabio. Bien, lea, diviértase con eso, pero no le crea todo. Esto es necesario que pase a manos del Ministerio Público. Y yo recuerdo que en una conversación con la procuradora, yo le dije a la procuradora, usted tiene que hacer que toda esa información esté en sus manos para que grupos de sus expertos lo analicen y usted tenga una estrategia de manejo de este tema, de manera que los panameños y panameñas conozcamos la verdad. Tenemos el derecho de saber qué pasó, pero para saberlo tenemos que saberlo de verdad, no con información de disparos individuales. Y no estoy defendiendo a favor ni en contra de nadie, estoy defendiendo el derecho de tener información clara, objetiva, no dejar que la posverdad, es decir, aquella interpretación maliciosa de los hechos objetivos,
guíen nuestro pensamiento. Dejemos que los hechos objetivos guíen nuestros pensamientos. Para eso necesitamos una mentalidad crítica. Es lo único que le pido. Allá los que quieren seguir publicando información de esa naturaleza, allá ellos y su conciencia o su espíritu, tienen el derecho de publicarlo. Por lo menos si alguien se mete con la prensa, con intenciones aviesas, en la prensa, tendrán siempre aquí una voz de defensa a la prensa. Siempre. No importa lo que digan. Un error de la prensa no amerita ninguna acción contra ella. Salvo la que dejara la ley, pero ni pensar en cosas de cerrar periódicos o amenazar medios de comunicación. De manera que yo espero que la procuradora acelere este proceso y pueda tener control de todo esto y en su momento jurídico nos diga qué fue lo que pasó. Necesitamos saber lo que pasó. Necesitamos esa catarsis, esa curación. Bien, termino con esto. El presidente y los medios de comunicación. Señor presidente, déjeme darle una pequeña lección de cómo se manejan los medios de comunicación. La gente de gobierno, los que ejercen el poder, tanto político como económico, Fernando, piensa que cuando ellos hablan contigo, que eres periodista, yo no soy periodista, pero usted que es periodista, usted va a transmitir la información tal cual ellos se lo dan. Ellos piensan que cuando le dan una información, usted es un espejo, que va a transmitir exactamente lo que ellos dicen. No. Un periodista tamiza la verdad, la pasa como, en vez de un espejo, la pasa por un prisma. Y entonces descompone su pensamiento con el pensamiento, póngase de Blandón, con el pensamiento de otro. ¿Para qué? Para buscar el contradictorio y la controversia. Lo que hace noticia no es lo bueno. En todas partes del mundo, lo que hace la noticia es lo controversial. Y cuando un gobierno comienza a entender esto, se da cuenta que lo bueno lo tienen que explicar ellos. Y en medio de una noticia controversial o negativa para ellos, ellos aprovechan ese invento para decir las cosas buenas. Señor presidente, ¿dónde están sus ministros en el día de hoy? Están en las televisiones, en la radio, están aquí para explicarnos lo que está ocurriendo de todas las cosas que usted dijo ayer en su discurso, el sábado en su discurso. ¿Dónde está la línea de comunicación formal del gobierno? ¿Dónde está? Para venir a discutir. Nosotros no somos los relacionistas del gobierno. Nosotros tenemos el deber de informarle a la gente. Aquí, si usted viene, sus ministros vienen aquí, van a recibir un trato de respeto para que usted dé su punto de vista. Y aquí en esta televisión, señor presidente, su gobierno, a través de los análisis que nosotros hacemos, ha recibido mayor objetividad en explicar las cosas económicas, políticas, de lo que está ocurriendo en su gobierno que en los llamados medios aliados suyos. Fíjense que nosotros hemos explicado aquí cómo ha crecido la economía, las cosas buenas que han pasado en el gobierno. Y las cosas malas, tenemos que decirlas, que eso forma parte de la verdad. Y ustedes tienen el deber de explicarle al país esto. Entonces, ¿quién decide lo que es noticia o no es noticia? El periodista. Eso no lo decide ningún presidente. El señor Trump, por ejemplo, se puede matar diciéndole a CNN lo que quiera, pero quien decide las noticias que salen en CNN es la dirección de ese noticiero. Y aquí lo decide los periodistas de aquí. Aquí no llama a Martinelli a decir que es la noticia que va a salir. Eso usted tiene un criterio totalmente equivocado. ¿Qué es lo que hace noticia, señor presidente? Lo malo. Las controversias, si no, fíjese en el mundo, ¿qué es lo primero que se publica? Los tsunamis, las guerras, los asaltos, los disparates que dicen los presidentes. Eso es lo que está pasando en el mundo. ¿Quién corrige eso? Cuando la primera ministra de Inglaterra, la primera ministra de Alemania sale a dar sus declaraciones, el presidente de España, el presidente Trump tiene un tuit que le está creando tantos problemas. Fíjese lo que ha hecho el presidente Putin. No había un país más aislado de los medios que Rusia o la Rusia soviética cuando el buró político del Partido Comunista controlaba eso. Hoy Putin cita a los medios occidentales y él es el artista. Habla con Oliver Stone, le da ¿cómo se llama? Noticias al mundo internacional. Tiene un sistema de información extraordinariamente bueno. Él se ha dado cuenta que la comunicación es tan importante como sus bombas nucleares o más importante. Putin, China, países abiertos. China está ahora defendiendo el libre mercado.
contra Trump, que está en contra del libre mercado. Fíjense en eso. Usted necesita tener un sistema de comunicación profesional y tiene que decirle a sus ministros que vengan a los medios, que le cubran las espaldas y no sea usted el único portavoz, porque el as de cocaíta, como decía el general Torrijos, se usa de vez en cuando. ¿Ah? Que jueguen la J, los Q, los que se benefician del poder, quieren ser ministros. Bien, que salgan a defender su gobierno, vengan aquí a darle explicaciones al país. Nadie se lo está negando. Y termino diciéndole, la pelea con los medios no le produce nada. Entender cómo es la dinámica, la hermenéutica con que funcionan los medios de comunicación, no es lo mismo la radio que la televisión, que los periódicos. No crean la lealtad de aquellos que dicen ser de sus medios aliados porque son los que siempre están contra ustedes. Lula da Silva me decía un día a mí, mire señor Blandón, no hay que hacerle muchos favores a los ricos, porque los ricos siempre quieren más, son insaciables. Hay que hacerle favores a los pobres, porque cuando usted le hace un favor a un pobre es agradecido. Así que si usted le sigue haciendo favores a los ricos, mañana los abandonan. Y después dicen que ellos le decían con los consejos de usted y que usted no le hacía caso. Así va a ser. Y la culpa la va a tener usted. De manera que yo le invito a que en medio de su esfuerzo por estos 2 años, convoque a sus ministros para que salgan de sus oficinas refrigeradoras a dar la cara. Y le invito a que haga reestructuraciones en ETESA, en IDAN, en la ATT. Miren los tranques que hubo esta mañana. Bueno, esa es la acción dominante y eso es lo que vamos a seguir informando mientras no se resuelvan esos problemas. Así es, no se diga más. Comentario del ingeniero José Blandón Castillo.